Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra última clase virtual barra presencial que van a tener conmigo. Ya desde el próximo lunes van a estar con un profesor frente al aula, ¿sí? En esta última clase vamos a ver un tema que seguramente les resulte muy interesante y sobre el que habrán visto películas, documentales, habrán leído libros quizás, que tiene que ver con el imperialismo y la Primera Guerra Mundial. La clase anterior analizaron todo lo que tenía que ver con las nuevas ideologías que surgen a partir del siglo XIX, y paralelo a ese despertar ideológico se van a dar tres procesos. La segunda fase de la revolución industrial, que ya hemos analizado y que ustedes han realizado trabajo práctico para ello. Otro sistema que se conoce como el imperialismo, y paralelo a ese imperialismo se va a dar el proceso que se denomina la paz armada. Vamos a iniciar con el imperialismo. El imperialismo es un proceso que se va a dar entre 1870 y 1914, que va a consistir en la conquista de nuevos territorios, por parte, por supuesto, de las potencias más poderosas, sobre todo de Europa. ¿Por qué se va a llevar a cabo este proceso imperialista? En primer lugar, porque la crisis de sobreproducción que se había llevado a cabo en 1873 va a hacer que a los países les sobre mucha producción y que no tengan mercados en donde insertarlos. Entonces, una de las causas por las cuales se van a lanzar a conquistar es la búsqueda de estos nuevos mercados donde establecer esa producción que les había sobrado. Además de los nuevos mercados, iban a poder obtener materia prima barata, más barata que por lo menos en su país natal, y mano de obra barata también. A su vez, empieza a surgir este sentimiento nacionalista que ustedes ya han analizado, de querer expandir a otros lugares este patriotismo, esta identidad, esa cultura que era propio de cada país. El imperialismo podemos dividirlo en dos tipos. Existe el imperialismo formal, donde hay una dominación política directa por parte de la metrópoli para con su colonia, como por ejemplo Francia, que es uno de los países que va a conquistar muchas tierras nuevas. Y existe también el imperialismo informal o neocolonial, donde la metrópoli va a influir en la colonia desde el punto de vista económico, social, cultural, pero no político. Es decir, que cada colonia va a conservar su propio sistema político, ¿sí? Y Gran Bretaña es un claro ejemplo de ello, que va a conquistar tierras donde va a imponer todos los otros aspectos menos los políticos. Lo interesante de este proceso imperialista es que se van a conquistar las tierras, y ahora les comparto, las tierras sobre todo del continente africano y de parte de Asia, ¿sí? Además de Rusia, que es la gran potencia del continente, ¿no? Acá tienen como referencia un mapa con los colores en donde hacia la derecha van a tener la bandera de los países que conquistaron y en el mapa van a estar representados con el mismo color. Si vemos a simple vista, podemos darnos cuenta que predomina el azul oscuro, que es en el caso de Francia como metrópoli, donde va a tener colonias como Marruecos, por ejemplo, y Gran Bretaña, que es el color medio rosadito, que va a tener gran parte del continente africano, como verán, como por ejemplo Egipto, Sudán, Sudáfrica. Años después va a ir conquistando otras porciones y veremos que también tienen territorios en Asia, como la India, ¿verdad? La zona de Australia, etcétera, etcétera. Italia va a tener también una serie de conquistas, pero en menor proporción, como Somalia, por ejemplo.
Y otros países como Alemania y España también van a tener incidencia, pero mucho menor. Es decir, que a simple vista las grandes potencias que se van a lanzar a conquistar van a ser sobre todo Francia y Gran Bretaña. Recuerden que cada una va a tener su propio sistema, ¿sí? Va a tener su propia forma de imperialismo. Pero si volvemos a las causas, recuerden que tiene que ver con la búsqueda de nuevos mercados y con la expansión de este sentimiento nacionalista, como yo les decía recién. Es importante tenerlo en cuenta porque va a ser fundamental a la hora de entender la Primera Guerra Mundial. Este nacionalismo que se empieza a extender a estas colonias conquistadas va a tener una importancia muy significativa en lo que es la zona de los Balcanes. ¿A qué denominamos la zona de los Balcanes? Ahí la tienen ubicada con gris en el mapa, ¿sí? La zona europea. Está ubicado en lo que hoy sería Grecia, Rumania, Hungría, etcétera, etcétera. En la zona de los Balcanes, se escribe con B larga, por favor, y no me pongan balcones, ¿sí? Va a haber un asentamiento de distintas nacionalidades, ¿sí? Va a haber serbios, va a haber croatas, va a haber austríacos, va a haber eslovenos, ¿sí? Y esa zona va a ser después la zona de gran conflicto. Ya lo vamos a analizar. ¿Qué pasaba durante esta etapa imperialista? Se van a ir estableciendo ciertas rivalidades que tienen que ver con este afán de convertirse en los más poderosos y conquistar la mayor cantidad de territorios posibles, que son las que van a desatar después el enfrentamiento en la Primera Guerra Mundial. Yo voy a ir describiendo cada una de esas rivalidades que nos van a ayudar a entender cuáles son los dos bandos que van a participar de la Primera Guerra. La primera rivalidad es la rivalidad franco-germana, es decir, entre Francia y Alemania. Esa rivalidad franco-germana se va a dar por la región de Marruecos. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que es una de las colonias francesas? La zona de Marruecos sabemos que está al norte de África, ¿verdad? Ahí lo ven en el mapa, yo se los estoy señalando, que estaba bajo el dominio francés, pero los alemanes la pretendían. Hacia 1905 se va a dar un intento de guerra entre Francia y Alemania, que se va a terminar dirimiendo, es decir, no se va a llevar a cabo, porque se va a firmar una conferencia internacional. Francia termina cediéndole una parte del Congo belga y de esa manera se queda definitivamente con Marruecos. Pero el recelo entre Francia y Alemania viene en realidad desde 1870, cuando se produce la Guerra Franco-Prusiana. En esa guerra franco-prusiana, Francia va a resultar la gran perdedora y Alemania se va a quedar con dos islas francesas muy importantes, sobre todo porque son ricas en hierro, que son la de Alsacia y Lorena. Esas dos islas van a significar una pérdida muy grande para Francia, por lo cual va a generar mucho recelo y revancha frente a los alemanes. ¿Sí? Entonces, tenemos la rivalidad franco-germana con dos cuestiones fundamentales. Primero, la guerra franco-prusiana de 1870, donde van a perder estas dos islas significativas, y después el conflicto por la zona de Marruecos. La segunda rivalidad es la rivalidad ruso-germana, es decir, entre Rusia y Alemania. ¿Qué va a pasar entre Rusia y Alemania? Alemania pretendía construir una vía férrea, ¿sí? Un ferrocarril, que atravesara la zona de los Balcanes y llegara hasta el cercano oriente, principalmente la ciudad de Bagdad, que era la capital de Irak. Pero para llegar hasta el cercano oriente, tenía que pasar, imagínense que Alemania está acá con un colorcito verde oscuro,
tiene que pasar sí o sí por la zona de los Balcanes hasta llegar a Bagdad, y eso a Rusia no le gustaba nada, porque lo que Rusia aspiraba era tener una salida hacia el mar Mediterráneo. La tercera rivalidad es la rivalidad anglo-germana, es decir, entre Gran Bretaña y Alemania, donde desde siempre existió la rivalidad, sobre todo por ver quién era la principal potencia industrial, pero a Alemania no le gustaba nada la construcción de esa vía férrea, porque querían llegar hasta Bagdad, que era colonia británica. ¿Sí? Entonces, por eso también existía una gran rivalidad. Y la última rivalidad es la austro-rusa, entre el Imperio Austrohúngaro y Rusia. ¿Por qué? Porque los rusos querían dominar gran parte de la zona de los Balcanes, ¿sí? Y por supuesto que a los austríacos no les gustaba nada, porque ellos habían logrado conquistar hacia 1908 toda la zona de los Balcanes, ¿sí? Le habían ganado primero a los serbios, ¿sí? Que pretendían formar en esa zona de los Balcanes la Gran Serbia, y hacia 1908, cuando se anexaron Bosnia y Herzegovina, prácticamente el dominio era del Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Entonces, por supuesto que la rivalidad tiene que ver, nuevamente, con dominar esa zona de los Balcanes y con la pretensión de la salida hacia el mar Mediterráneo por parte de los rusos. Ahora bien, una vez que hemos definido estas rivalidades, podemos decir que ya están listos los bandos que se van a enfrentar en la Primera Guerra Mundial. De esas rivalidades que les acabo de explicar, van a surgir la Triple Alianza y la Triple Entente. ¿Qué significa Triple Entente? Triple entendimiento, ¿sí? La Triple Alianza la va a formar Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia en un primer momento, y la Triple Entente Gran Bretaña, Francia y Rusia. Aquí figura Estados Unidos, pero ya vamos a ver qué sucede. ¿Cuál va a ser el desencadenante de la guerra? ¿Cuál va a ser el detonante de la guerra, del inicio de la guerra? El atentado que se va a llevar a cabo en la ciudad de Sarajevo. Sarajevo era la capital de Bosnia y Herzegovina, ¿sí? Donde se va a asesinar al heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, que era el archiduque Francisco Fernando. Tiene un nombre medio de telenovela, ¿sí? Francisco Fernando va a ir de visita a Sarajevo y va a ser asesinado junto con su esposa en manos de un nacionalista serbio, ¿sí? Que no estaba de acuerdo, por supuesto, como yo ya les conté, con que Austria se quedara con la región. Entonces, lo van a asesinar, y ante eso, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, perdón, envía un ultimátum a Serbia para que se retracte por lo que había hecho. Y como Serbia no está dispuesto a reconocer el asesinato de Francisco Fernando, el Imperio Austrohúngaro va a bombardear Belgrado y va a dar inicio a la Primera Guerra Mundial el 28 de junio de 1914. Esa guerra va a ir pasando por distintas etapas, va a tener distintos tipos de guerra, ¿sí? En un primer momento, lo que se llamó la guerra de movimientos, donde se van a mover tácticamente para atacar al enemigo, y posteriormente y durante un tiempo bastante largo se va a llevar a cabo la famosa guerra de trincheras. No sé si han escuchado nombrar alguna vez esa palabrita, seguramente sí. Eran grandes pozos que se cavaban bajo tierra, donde habitaban los soldados para custodiar, para vigilar y para saber cuándo atacar al enemigo, ¿sí? Por supuesto que esas trincheras tenían alambres, tenían armamentos, tenían comidas, provisiones,
Y es algo que caracteriza a la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Después pueden buscar si quieren cómo se hacían las trincheras o qué es una trinchera y lo van a poder encontrar. Ahora bien, ¿qué pasa hacia 1917? Hacia 1917 se produce un cambio en la guerra. Hay un giro, ¿sí? ¿Y con qué tiene que ver ese giro? En primer lugar, con Rusia. Rusia está en este momento atravesando una revolución interna llevado a cabo por un partido llamado Partido Bolchevique, ¿sí? Y es tanto el caos que se genera internamente que no puede seguir en la guerra. Eso la obliga a firmar un tratado, que lo tienen aquí, el Tratado de Brest-Litovsk, en 1918 con Alemania, por el cual va a terminar perdiendo grandes territorios como Ucrania, por ejemplo, pero decide retirarse. El segundo acontecimiento tiene que ver con el cambio de bando por parte de Italia. Como Alemania no le da los territorios que le había prometido en un inicio, Italia decide hacia 1917 cambiar de bando y pasarse a la Triple Entente, ocupando, diríamos así, el lugar que había dejado Rusia. Y el tercero y más significativo de esos acontecimientos es el ingreso de Estados Unidos a la Primera Guerra, formando parte de la Triple Entente. Es decir, que esa Triple Entente se transforma en Cuádruple Entente cuando Alemania ataca un barco que Estados Unidos tenía en el Océano Atlántico. A partir de ese momento, la Cuádruple Entente se fortalece porque Estados Unidos, ¿qué va a aportar? Hombres, provisiones, armamentos, ¿sí? Entonces va a salir fortalecida y eso los va a llevar a ganar la guerra hacia 1918, ¿sí? La Primera Guerra Mundial entonces se extiende desde 1914 a 1918 y como consecuencia va a tener a una gran perdedora que va a ser Alemania. Alemania en 1919 va a tener que firmar una serie de tratados con los países ganadores y el más significativo es el famoso Tratado de Versalles. Se lleva a cabo en la ciudad de Versalles, Francia. Y es ahí donde las potencias ganadoras le van a establecer a Alemania una serie de restricciones, una serie de condiciones. ¿Cuáles van a ser esas condiciones, por ejemplo? Va a tener que devolver Alsacia y Lorena a Francia, va a ceder territorio a Polonia, van a aceptar la ocupación de una zona que se llamaba la región del Sarre, que era rica en metales, no van a poder tener un ejército de más de 100.000 hombres, ni tampoco van a poder comprar ni fabricar armas. Más allá de estas cláusulas que yo les digo, por supuesto, van a tener que pagar grandes indemnizaciones de dinero a los países por los destrozos que había ocasionado la guerra, ¿sí? Otra de las consecuencias, más allá del Tratado de Versalles, tiene que ver con el cambio que se produce en el mapa europeo, porque van a desaparecer dos imperios, el Imperio Turco Otomano y el Imperio Austrohúngaro. Se va a crear, a partir de este momento, una organización encargada de mantener la paz y el equilibrio mundial, que se llamó la Sociedad o Liga de las Naciones, que va a ser el antecedente de la ONU, que surgirá luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? De esta manera, entonces, la Gran Guerra se denomina así porque va a tener expectativas en todo el mundo. Si ustedes ven, hay continentes que no participan, ¿sí? Es simplemente entre Europa y Asia, pero es tanta la expectativa que se genera, ¿sí? Que se la denomina guerra mundial. Va a durar poquito, pero no por eso va a ser menos significativa, ¿sí? Bien,
De esta manera y con esta explicación como muy sencillita, ustedes van a poder tomar apuntes y tener listo para cuando vayan a rendir. Yo les voy a subir de todas maneras un videíto que se llama La Primera Guerra Mundial en 7 minutos, que les explica en forma muy clara también esta guerra y saben que pueden consultar en cualquier libro de secundaria porque es un tema que se trabaja mucho, ¿sí? Espero que les sea de utilidad, no van a tener que realizar ningún trabajo práctico y yo les voy a pedir al profe que me reemplace que trate de ubicarlos un poquito o de explicarles si es que ustedes tienen dudas sobre algo en particular. El año que viene yo ya no los tengo como alumnos, pero sí puedo verlos en los finales, si es que no rinden en este lapso que yo no voy a estar, pero tranquilamente pueden hacerlo porque todo lo que se evalúa es lo que se va dando durante el año, ¿sí? Espero que tengan mucha suerte, que no abandonen, que no se resignen, y que puedan continuar con la carrera y terminarla, que es seguramente su gran objetivo, ¿sí? Cuídense mucho, que estén muy bien y seguramente nos volveremos a ver. Adiós.